Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. Es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Oriente es otro color. A continuación, el show de Chávez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos, maestro. Hola, sí. Es una poesía que quiero dedicarle a la Argentina toda, a todo el pueblo argentino y a nuestra compañera presidenta Cristina Kirchner. Y a todos ustedes. A ver, un poema. Y a ustedes del Presidium, señores. Adolfo, Carlos, a todos y a todas. ¿Listo? Con el 4. ¿Cómo te llamas tú? Fidel. Oye, Fidel. Fidel, how are you? Fidel Castro. Vamos a dedicarle también esto a Fidel Castro. Fidel, Fidel. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el 4 en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el casco en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto para Argentina. Siempre he dicho que es peligroso darme la palabra a mí a las 10:30 de la noche. Buenas noches. El desayuno está encargado ya. Bien. No sé cuántas veces lo hemos leído y lo hemos dicho también como reflexión. Hay una crisis en el mundo. Una crisis.
abierta desde hace varios años. Crisis económica, crisis política, crisis social. Ahora, la más grande crisis que tenemos es la crisis de ideas. Ahí está como la médula de todas las crisis. Crisis de ideas. Después del rico siglo XX, que fue un siglo rico en batallas, en ideas, en proezas, en avances, significativos avances en la búsqueda, de ese mundo nuevo, distinto, de ese mundo de justicia, decía Bolívar, donde reine. ¿Cómo es que decía Bolívar? Seguramente cuando él se dio cuenta que no podría ver su sueño cristalizado, comenzó a hablar de las próximas edades. Es recurrente en Bolívar hablar del futuro. Y dijo un día: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, con admiración y pasmo, ya veo esta inmensa región, dice, coronada por la gloria, sentada en el trono de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno, del mundo nuevo. Él se lo imaginaba volando por entre las próximas edades. Luego, ese siglo XX, pues, también el XIX fue un siglo sumamente rico en ideas, en impulsos. La independencia nuestra, estos 200 años que ya tú mencionabas, hermano, que tú también, Adolfo, la era bicentenaria en la que hemos entrado ya, de aquel primer fuerte jalonazo, digámoslo así, por nuestra independencia, o como también se dice, nuestra primera independencia. Yo modestamente creo que es la misma, es el mismo proceso, no es la primera ni la segunda, es la misma independencia que quedó trunca, un proceso que quedó trunco, cayó al vacío, pero que hoy brota como los volcanes desde el fondo de ese vacío, para continuar construyendo ese camino. Así fue el siglo XIX, así fue el siglo XX también. Grandes revoluciones fundamentadas en ideas, batallas de ideas, como dice Fidel, trincheras de ideas. Ahora, a finales del siglo XX, ocurrió una verdadera hecatombe, no solo en lo político, no solo en lo social, no solo en lo económico, no, en el terreno de las ideas. Se perdieron, creo que casi todas las brújulas. Llegaron no sé cuántos huracanes y se llevaron casi todos los mapas. Se oscurecieron los horizontes, sin rumbo. Debemos tener capacidad para salir, del laberinto, de los laberintos, para vencer las oscuridades, para iluminar con antorchas, con lo que podamos iluminar, para rehacer los rumbos, inscribir los rumbos de nuevo y retomar la navegación hacia la utopía. Porque si para algo sirve la utopía, es para eso, para llamarnos. Por aquí es, por aquí es. Y en el camino habrá que hacerla concreta, habrá que irla haciendo concreta. Pero sí, la utopía es eso, el rumbo largo. No se puede vivir sin utopías. Ahora, hagamos realidad
esos proyectos, esas utopías, eso que muchas veces llamamos sueños, pero que son las aspiraciones más profundas del ser humano desde hace siglos. Al respecto, estaba recordando de lecturas a un gran pensador argentino del siglo XX, ese que se fue. Nació en 1901 y se fue en 1974, pero dejó un gran patrimonio de su pensamiento. Arturo Jaguarechi. Siempre decía, estuvo claro en que pensar era una forma de encontrar respuestas a los problemas de las naciones. Pensar. Hoy se requiere mucho pensar. Pensar y proponer alternativas, decía Jaguarechi, desde el país y para el país, desde lo nacional y para lo nacional. Pensar, decía él, en nacional contra pensar en colonial. Y ahí está la gran confrontación de lo nuestro, lo nacional, lo gran nacional, lo patriota, lo gran patriota, y lo colonial, o lo gran colonial, o lo neocolonial. Es una batalla dura. Ayer comentaba con Evo Morales y luego con Rafael Correa, estos dos buenos y grandes compañeros. Yo le planteo a los compañeros que así como el imperio arremete contra nosotros con un formato, con un libreto que tiene solo variantes, o solo tiene variantes, pero es el libreto imperial de este momento, pues nosotros debemos, no podemos quedarnos limitados a enfrentar la amenaza cada quien por su lado, cada presidente o cada gobierno por su lado, no. Tendremos que hacer también una internacional de la resistencia antiimperialista, de gobiernos, de pueblos, de trabajadores, de indígenas, de pensadores, de soldados. Habrá que hacerla. Ya Fidel me había dicho, Chávez, ten cuidado con los reflejos condicionados de los pueblos, porque por ahí están atacando. Que si vamos a quitarle la propiedad de la casa, las 4 vaquitas, o la peluquería, o la venta de carne, el abasto, o el carrito, el apartamento, todo eso, la patria potestad de los niños. Atacaron muy duro por allí, abiertamente y por debajo. Desde el punto de vista estrictamente de la batalla, de nuestra batalla en Venezuela, en Argentina, en América Latina, en el Caribe. Nosotros requerimos con urgencia de un proyecto nacional, y cuando digo proyecto nacional, me refiero a la gran nación, así que pudiéramos llamarlo un proyecto gran nacional. Porque no podemos seguir solo filosofando durante 100 años. No, es que tenemos que ir a lo concreto. Tenemos que traducir las ideas en acciones, la filosofía en acción. Un proyecto gran nacional. Pero para eso se requiere, en primer lugar, seguir fortaleciendo la conciencia gran nacional. Esa conciencia que le diga, que le grite a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes, a nuestros pueblos, pues. Que le grite a nuestros soldados, a nuestros presidentes, a nuestros líderes, que le grite, nosotros somos una sola nación. La conciencia, aquella que Bolívar lanzaba con la frase, que también es de San Martín, para nosotros la patria es esta nuestra América.
también José Martí y muchos otros y muchas otras. Y un proyecto nacional o gran nacional, ustedes saben que debe tener muchos elementos, es como una fórmula, es como una ecuación, pero al menos debe tener 3 elementos claramente definidos, o lo más claramente definidos. 1, los objetivos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Es necesario definirlo. ¿Qué queremos lograr? Objetivos políticos, económicos, sociales. Eso requiere una labor concreta de elaboración de documentos, de planes, de proyectos. No hemos llegado hasta allí. Es lo que Bolívar seguramente pretendía con el Congreso Anfictiónico de Panamá y formar una confederación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde vamos, pues? Luego, el segundo elemento, ¿cuáles son las estrategias? Un poco responder la pregunta, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde nos vamos a mover hacia esos objetivos que queremos lograr? Las estrategias, las opciones estratégicas. Y en tercer lugar, algo que es sencillamente esencial, porque nosotros pudiéramos tener un gran proyecto con objetivos políticos, económicos, sociales, con metas cuantificables para los próximos 5 años, para los próximos 20 años. Y pudiéramos tener otro gran documento estratégico. Aquí están las estrategias, cómo llegar, cómo acercarnos a los objetivos. Pero si no tenemos con qué, no hay gasolina, no hay combustible, pues. Y cuando se habla de con qué, ustedes saben, se trata del poder. ¿Podemos o no podemos? Una concepción de poder social, poder cultural, poder económico, poder político, poder. Ayer firmábamos el acta de nacimiento del Banco del Sur. 9 años desde que comenzamos a proponerlo. Bueno, hasta que fue cambiando la configuración política, el mapa político, y llegó Néstor. Y un día Néstor me oyó hablar del Banco del Sur, porque no dejé reuniones de presidentes, no dejaré de proponer lo que consideramos modestamente desde Venezuela elementos estratégicos para este proyecto gran nacional, componentes del proyecto. Entonces Néstor me oyó hablar un día del Banco del Sur y me llamó luego, Chávez, Hugo, explícame cómo tú concibes esto. Y empezamos a conversar. Bueno, a las pocas semanas estaba en Venezuela y firmamos el primer documento, los dos, comprometiéndonos a trabajar y a nombrar una comisión técnica binacional Argentina-Venezuela para el Banco del Sur. Al poco tiempo se suma Bolivia y Uruguay y Brasil, Paraguay, Ecuador. Tan pronto ganó Correa, de inmediato le dijimos y ya se incorporó. Evo no lo dudó un segundo. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros lanzar un verdadero proyecto de desarrollo con objetivos de desarrollo social, económico, industrial, según nuestro modelo, según nuestras reales y verdaderas necesidades, si no tenemos recursos financieros para apoyar esos proyectos? ¿Cómo? Por más voluntad que tengamos, por más conciencia que tengamos. Ahora, del Fondo Monetario ya hemos pasado por esa experiencia. Bien lo decía hoy la presidenta Cristina, y ustedes lo saben muy bien. A Argentina la hundió, o la hundieron, bueno, las políticas del Fondo Monetario. A Venezuela la hundieron las políticas del Fondo Monetario. Y a este continente incrementaron la miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la explotación, el colonialismo. Así que ese no es el camino. Ahora, desde hace años andamos con la idea
¿Dónde están nuestras reservas internacionales? Ahora, mucha gente no sabe, y como no sabe, no tiene conciencia. Yo incluso a estas alturas creo, Adolfo, que al menos en el caso de Venezuela, muchos presidentes pasaron 5 años por Miraflores y nunca supieron. El Banco del Sur comienza y comenzará sin duda de manera modesta, pero yo aspiro y aspiramos desde Venezuela, y lo ha dicho Cristina hoy también, la presidenta Cristina lo ha dicho, el Banco del Sur debe ser un poderoso instrumento para nuestra independencia financiera y para nuestro desarrollo económico con nuestro mismo dinero. Tiene que llegar el día en que esos cientos de miles de millones de dólares nuestros, en vez de estar colocados en no sé qué bancos en Estados Unidos y en Europa, los coloquemos aquí en una banca nuestra, de los estados, de los pueblos, pues. Y utilicemos esos recursos, ¿para qué? Para el desarrollo social, para la construcción de escuelas, de hospitales, para construir fábricas de medicina, fábricas diversas de bienes y servicios, para obras de infraestructura, para el desarrollo energético, para la producción de alimentos, de energía, de ciencia, de tecnología. Razón tenía el caudillo oriental, José Gervasio Artigas, cuando lanzó aquella frase: no esperemos nada, sino de nosotros mismos. Uno se cansó de oír una frase en no sé cuántas cumbres: no, le pedimos al mundo, al Fondo Monetario, a los países del norte, que cambien lo que llaman, ¿cómo es que llaman? La arquitectura financiera internacional. Ellos nunca la van a cambiar, nos corresponde a nosotros cambiarla. Si nosotros no la cambiamos, ellos nunca la van a cambiar, porque defienden sus intereses. Defendamos nosotros nuestros intereses. Lo mismo pasa con la energía y con el petróleo. Nosotros proponemos la creación de Petrosur y una alianza estratégica entre empresas petroleras y energéticas de nuestros países suramericanos, caribeños. Ahí hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado bastante en lo bilateral con cada país, pero una estructura, ¿no? Una estructura, una especie de OPEP nuestra, latinoamericana, pues ahí, claro, hay muchos intereses. El imperio ataca por aquí, ataca por allá, siembra cizaña. Todo ese ataque contra Venezuela tiene, entre otros, el objetivo de que nuestras propuestas no prendan como las plantas, sean rechazadas. Ahora, ayer la firma por 7 presidentes, Lula da Silva, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez, que hoy firmó, no llegó a tiempo ayer, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y este servidor, 7 países. Es un golpe contra el imperio, porque el imperio hizo todo lo posible para que el Banco del Sur no naciera. Ha nacido el Banco del Sur y es allí una herramienta, bueno, de poder financiero, de poder económico. Claro que el más grande de los poderes es el poder del conocimiento, porque de ahí viene toda la conciencia. Pero en resumen, es un planteamiento que hacemos y que bien puede ser fortalecido. ¿Y por qué no? No solo fortalecido, elaborado, Adolfo, todos ustedes, por estos centros de estudio y de pensamiento. Los gobiernos, los gobernantes a veces estamos atropellados por el diario quehacer, como se dice. Y muchas veces nos es difícil irnos a la colina a donde se fue Zaratustra a pensar. O alejarnos, como diría el poeta, del mundanal ruido. Es un atropello de todos los días, que cuesta detener la marcha y sentarse. Yo trato de hacerlo, sobre todo después de la medianoche. Pensar, leer, estudiar, fastidiar ministros, ministras. Son víctimas de mi nocturnidad. Pero ustedes, quizá con más tiempo, experiencia, nutrientes para el pensamiento,
bien, deberíamos conformar un equipo de pensadores, de planificadores, para traer distintas corrientes de pensamiento a una mesa y elaborar el esqueleto en primer lugar, como un arquitecto elabora, ¿verdad?, el anteproyecto de este edificio, como un ingeniero va diseñando, va elaborando las líneas maestras de lo que debe ser el proyecto de la gran nación. Hace 200 años trataron de hacerlo. No era el momento, no era el momento. Bolívar lo dijo un día, convencido de que no era el momento. Dijo, el gran día de nuestra América aún no ha llegado. Lego mi código a la posteridad. Creo que nosotros no tenemos tiempo para repetir lo mismo. No hay más tiempo. Es de Fidel la frase, mañana puede ser demasiado tarde. No pelemos este boche. Hagamos realidad el proyecto de la gran nación. Solo unidos nosotros podremos ser libres. Solo unidos podremos volar. Solo unidos podremos construirnos verdaderamente y además ayudar a la conformación de lo que Bolívar llamaba el equilibrio del universo. América Latina tiene todo, así lo creo, para ser una potencia mundial. Pero ninguno de nuestros países podrá ser potencia mundial. Ni siquiera Brasil por sí solo, ni Argentina por sí sola. Solo unidos, pero de verdad, con proyectos complementarios, podremos conformar la potencia suramericana, latinoamericana, caribeña. Si Bolívar lo dijo en aquel entonces, el gran día de nuestra América aún no ha llegado. Compañeros, compañeras, argentinos, argentinas, cubanos, cubanas, venezolanos, colombianos, colombianas, bolivianos, ecuatorianos. Yo creo que de nosotros depende que este que está comenzando sea el gran día de nuestra América. Pidamos que así sea y hagamos lo que tenemos que hacer. Patria, socialismo o muerte. Venceremos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.